Buenos días. Bueno, ya me visteis ayer, soy consultora educativa SMART, consultora educativa también del proyecto Aulatecnia. Y bueno, pues como os dije ayer os presentamos un poco quiénes somos en Aulatecnia, en qué consiste el proyecto, cuáles son los beneficios, cómo es la plataforma de gestión desde el centro que os presentó Javier, luego Verónica y yo os hablamos de los contenidos. Hoy vamos a ver una pequeña demo de lo que sería un día en clase, el desarrollo de una clase en Aulatecnia, contando con todos los elementos que la conforman, desde el hardware, la pizarra, la cámara de documentos, los ordenadores, etcétera, pasando por el software y la parte de contenido. Vamos a hacer lo que sería ese desarrollo de una lección o una sesión del aula y bueno, pues después Javier y Enrique os seguirán hablando del proyecto, de la parte de la consultoría y la formación, de las aulas que ya tenemos instaladas en diferentes universidades españolas y para terminar un poco con todo ese resumen de lo que es el proyecto, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar hoy la clase con Aulatecnia. Empezando, bueno, quería hablaros también, antes de empezar, me quería ir en la parte de los contenidos hablando, os quería hablar también de los contenidos en 3 dimensiones y para eso pues, os voy a introducir la cámara de documentos, que no sé si la conocéis, y sobre todo porque cámaras de documentos hay muchas ya, pero la ventaja de la cámara de documentos de SMART es que se integra perfectamente dentro del software, lo que me permite en el aula poder digitalizar cualquier objeto, cualquier elemento en cualquier momento, sin la necesidad de tener que salir del software, abrir otra aplicación, capturar la imagen, llevármela luego al software en el que quiero trabajar, sino que directamente desde un solo botón de la barra de herramientas puedo acceder a la cámara de documentos y a digitalizar pues, cualquier objeto. Si estamos en ciencias naturales y queremos ver las partes de una hoja, bueno, pues que además les podemos pedir a los alumnos que las traigan ellos mismos y de esa manera personalizamos mucho más el aprendizaje, ¿no? Yo puedo ir a Google y buscar una imagen de una hoja, pero si le pido al alumno que busquen ellos las hojas, que las traigan al colegio, estas hojas que tengo aquí, las digitalizo con la cámara de documentos en cuestión de segundos, capturo esa imagen y con esta imagen que he capturado de las hojas, además, en el instante genero una actividad en la que los alumnos tienen que salir y escribir las partes de esta hoja, pues probablemente ese aprendizaje se va a personalizar mucho más porque es la hoja que ellos han traído, es su hoja, ¿no? El ejemplo que estoy poniendo con la hoja, pues con cualquier cosa que se os pueda ocurrir, desde una foto de su abuela, una foto de su abuelo o cualquier objeto relacionado siempre con el tema que estemos trabajando en el aula. Aparte de, bueno, pues de digitalizar cualquier objeto, como estamos viendo aquí, pues el poder tener al instante la captura pues, de un libro, de un cuaderno, de un esquema de clase que hemos hecho en un momento. ¿Vale? Bueno, pues esto sería básicamente lo que nos permite siempre hacer una cámara de documentos, ¿no? Ahora se me queda aquí esta imagen de detrás. Con la opción además, pues en cualquier momento poder hacer anotaciones sobre esa captura que estoy haciendo con la cámara de documentos. Pero aparte de ese componente que podemos trabajar con cualquier cámara de documentos, lo que es más introducido dentro del software de notebook y asociado siempre a la cámara de documentos, bueno, asociado a la cámara de documentos y a las herramientas de realidad aumentada, es el trabajo con objetos o modelos en 3 dimensiones. Habitualmente cuando se trabaja con modelos de realidad aumentada o modelos en 3 dimensiones, estos van asociados siempre a unos códigos, ¿no? En el caso de SMART, la información del modelo en 3D no va a estar en los códigos de este cubo que tengo aquí, sino que el modelo en 3D con la información de ese modelo 3D se va a insertar directamente en el software de notebook. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no necesito, para manipular 10 objetos o 10 modelos en 3D, no necesito 10 tarjetas con sus correspondientes códigos o en su caso 10 cubos, ¿vale? Sino que lo que incorpora el propio software son esas herramientas de realidad aumentada que me permiten reconocer esos modelos y asociados a este cubo, la cámara de documentos reconoce
estar manipulando un modelo, un objeto real de 3 dimensiones, como es un cubo, que manipular un objeto plano como pueda ser una lámina, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando con el alumno y le pides que mueva el objeto en una u otra dirección, para el alumno va a ser muy intuitivo el mover a la derecha, el mover a la izquierda, el girar, ¿no? Desde el punto de vista de la psicomotricidad es mucho más sencillo el poder mover ese objeto, ¿vale? Hay poca luz aquí, en realidad, y por eso no se ve con mucha nitidez. Evidentemente, en un aula en el que tenemos una mayor iluminación de lo que puede haber en esta sala, se vería el modelo mucho mejor. Asociado con lo que os iba a decir de la luz, pues está el que además podemos incluir, no vais a ver nada, además tengo que poner la transparencia, ¿vale? No vais a ver nada, pero en realidad si estuviéramos en un aula y tuviéramos lámparas de luz, podemos incluir ese modelo de realidad en 3D, lo que sería la realidad aumentada, dentro del escenario real del aula, porque la cámara de documentos se puede convertir también en lo que sería una webcam. Pues si yo giro si lo muevo así, veis que está el techo, pero por la oscuridad de la sala donde estáis vosotros no lo veis, pero estáis ahí. Eso me permite, con la cámara de documentos, que se convierte en este momento pues, como si fuera una webcam, el capturar la imagen real de la clase y el poder manipular un modelo de 3D dentro del entorno real de la clase. Entonces ya estaríamos hablando de ese concepto de realidad aumentada. Estamos aumentando la realidad del aula con un modelo en 3D. No veis nada por la poca luz que hay aquí, pero me creéis, ¿verdad? Bueno, aparte de este modelo, que en este caso, pues voy a quitar la transparencia para que lo veamos mejor. Os decía de este modelo, ¿no? Pues que en este caso, como quiero trabajar la célula, es el modelo que he insertado. El propio notebook ya trae incorporadas una serie en la propia galería, trae incorporadas una serie de modelos demo en 3 dimensiones, pero además tenemos directamente desde notebook el acceso a la galería de Google 3D. ¿Eso que me permite? Pues me permite acceder directamente desde aquí, seleccionar el modelo que quiero descargar e insertarlo directamente en el software. Sin tener que salir del notebook, estoy accediendo desde aquí directamente a esa galería de notebook en 3D y puedo insertar cualquier modelo para manipularlo en el instante en el aula con la clase, ¿vale? También me puedo generar, pues como tengo yo aquí generadas, dentro de la carpeta de mi contenido, mis propias galerías específicas de contenido en 3D. Yo, como soy profesora de Historia del Arte, pues las carpetas de contenido que tengo aquí generadas con mis modelos en 3D, como podéis ver, pues arquitectura barroca en 3D, arquitectura gótica en 3D, y estos son los modelos que yo me he ido descargando. Os digo Google 3D porque sé que para arquitectura tiene más modelos en 3D, pero ahora mismo hay muchas páginas ya en internet desde las que nos podemos descargar miles y miles de modelos en 3D gratuitos con los que poder trabajar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, voy a aprovechar que estamos en Valencia para sacaros la hoja de Valencia, que la tenemos aquí, y que, igual, como veis, simplemente la arrastro Entonces, en realidad, pues la ventaja es que con un único cubo, que tiene estos códigos que asocia al modelo que tengo en el software, puedo manipular miles y miles y miles de modelos en 3D. Y bueno, vamos a, una vez vista la parte de la cámara de documentos, vamos a ver ya lo que sería el inicio de esa clase con el uso de la parte de software, como os decía ayer. Hablar hoy de las 4 piezas del software de las que os hablé ayer, de Notebook Student Edition, SmartSync y Smart Response, ¿vale? SmartSync, os decía ayer, es la parte o la pieza del software que me permite llevar a cabo esa gestión sincronizada de la aula. No el control, yo no soy un policía, no se trata de estar controlando lo que hace el alumno, sino de gestionar el trabajo del
Tenemos 10 alumnos en esta clase, que los puedo ver aquí a través de las miniaturas. También tengo un mensaje aquí que me dice que son 10 los alumnos, porque, bueno, son 10, pero si fueran 25 no voy a estar contando, a ver si me falta alguno, ¿no? Entonces, desde aquí ya tengo el mensaje para saber exactamente cuántos alumnos tengo conectados en mi clase. Tengo 10 alumnos y, como veis, puedo estar viendo lo que cada uno de los alumnos